Jesús llegó con una forma muy, no sé si nueva, pero por lo menos muy clara, de decir, así es como se tiene que vivir, porque la nación de Israel durante muchos años, muchos miles de años, habían salido un poquito del camino en algunos aspectos, cosa que suele pasar con todos nosotros, en cualquier área. Pasa el tiempo y algo que aprendiste como que le empiezas a hacer un poquito diferente hasta que llegue alguien y te corrige y te dice, no, así no es. Entonces, cuando Jesús llegó y vivió entre nosotros durante 33 años, una gran parte de lo que Él hizo en ese tiempo fue demostrar con su forma de hablar, su forma de reaccionar. Él nos vino a mostrar cómo es que Dios quiere que tú y yo vivamos. Obviamente eso fue hace 2000 años, entonces no había carros, aviones, computadoras, muchas cosas que hoy en día tenemos. Entonces nos toca también interpretar y aprender y aplicar hoy en día lo que Él nos enseñó. Pero en su esencia, su forma de hablar y su forma de interactuar con la gente sigue siendo algo impactante, algo revolucionario, algo que nos llama la atención en algunas áreas, porque como seres humanos tenemos las mismas luchas que siempre, los mismos temores que siempre, las mismas necesidades que siempre, y eso es algo bueno. Quiere decir que Jesús nos entiende, nos comprende, nos tiene compasión y empatía, y también quiere decir que nosotros hoy en día podemos vivir como Jesús. No sin pecado y tampoco muriendo en una cruz, pero podemos reflejar el mismo amor, el mismo corazón, las mismas prioridades y los mismos valores que Jesús mismo mostraba. Y eso es algo muy bello. Entonces, ya llevamos 5 semanas o 4, esta es la quinta, hablando de este tema. Hoy toca hablar acerca de la santidad al estilo de Jesús. Hace 8 días hablamos del amor al estilo de Jesús y hoy es la santidad al estilo de Jesús. Chistosamente, para muchas personas, esas cosas son polos opuestos. Pensamos en amor, ay, qué bonito, ¿no? El amor es de cariño, es de corazón, es emoción, es lindo, son ositos de peluche y rosas. O sea, el amor es algo bello, color rosa. Y la santidad es frío, es blanco y negro, es algo estricto, algo exigente, algo que se impone. Y en realidad, para Jesús, eran dos lados de la misma moneda. Y quiero hablar de esto el día de hoy, porque pienso que si solamente interpretamos el amor como algo leve, algo emocional, algo superficial, algo suave, vamos a perder lo que Dios entiende con el amor. Y si vemos la santidad como algo austero, algo que exige, algo que siempre regaña, entonces también vamos a perder una gran parte de lo que Dios quiere que entendamos con este concepto. Entonces, ¿por qué no oramos para empezar? Y luego quiero hablar un poco acerca de qué significaba para Jesús la santidad. Dios, gracias por tu presencia y por tu amor, por tu respaldo. Gracias por tu dirección en nuestras vidas. Entendemos que tú tienes para nosotros un propósito. Tú tienes para cada uno de nosotros una capacidad, un potencial que a veces no logramos o estamos todavía buscando cómo lograr. Y hoy pedimos que nos ayudes a comprender un poquito más de tu plan para nosotros, que seamos más capaces que nunca de creer en ti, de seguirte, de obedecerte, de recibir tu libertad y poder vivir esta vida de gozo y libertad que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a leer un pasaje en Marcos, capítulo 7. Creo que es es que escribí Mateo y me dijeron es Marcos, y tienen razón, los confundo siempre. Marcos 7 dice así: de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Muy gráfico, perdón. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina.
porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Y hay un pasaje más que no te pasé, perdón, y hasta ahorita estoy viendo que no viene aquí, de que me lo busco, porque sí es un pasaje que es importante para esto. Lo bueno es que ya todo viene aquí, ¿verdad? Ya ni tenemos que usar cerebro. Ok, es Marcos 1, del 40 a 45. Bueno, esta es la versión, la Biblia de las Américas, que también es buena. Dice, y vino a él un leproso, a Jesús obviamente, un leproso rogándole, perdón que no está en la pantalla, pero si lo quieren buscar es Marcos 1, empezando con el versículo 40. Dice, y vino a él un leproso rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. En este segundo pasaje que acabo de leer, encontramos a Jesús en una situación que para ellos hubiera sido muy común. Para nosotros no es nada común. No creo que nunca en la vida he encontrado a alguien pidiendo dinero con lepra, con esa enfermedad de la piel. En ese tiempo, la lepra era más bien era una categoría de enfermedades de la piel. No es únicamente lo que hoy en día conocemos como la lepra. Eran varias cosas y para ellos representaba la inmundicia, la condición de estar inmundo. Y desde miles de años atrás, cuando según la ley de Moisés, si alguien tenía una de esas enfermedades de la piel, por ser contagiosas, por representar suciedad o por representar lo que sea, según la ley tenían que que apartarse y separarse de la gente y vivir lejos de ellos hasta que no estuvieran limpios en la piel. Entonces, si alguien se sanaba, iba con el sacerdote le decía, estás bien, y ya continuaban con la vida. Las leyes se encuentran en Levítico, y son los capítulos más asquerosos de la Biblia. Literal, porque te describen en gran detalle el color de la piel, si tiene pelitos. O sea, lo lees y dices, ¿qué estoy leyendo? Es un texto académico, médico, pero de hace miles de años. Pero el concepto se aplicaba a muchas áreas de la vida, no solamente la lepra, sino también si alguien había tocado un cuerpo, muchas cosas más. Existía un concepto para ellos, y esto es muy importante para el tema de la santidad. Existía para ellos esta idea, este concepto de lo santo o lo limpio y lo inmundo o lo pecaminoso, lo sucio. Y ellos tenían que diferenciar constantemente entre estas dos categorías. Si tocaba dar un sacrificio como parte de su religión, ellos tenían que estar limpios, no podían haber tenido contacto otra vez con un difunto o algo así. Había un montón de leyes, no sé qué porcentaje de la ley de Moisés se dedicaba solamente a este concepto de estar limpio o inmundo, de estar santo o sin santidad. Entonces, llegando a los tiempos de Jesús, se había convertido en un concepto y en una realidad, yo digo, más allá de lo que Dios quería. Porque en la ley, originalmente, era una forma de enfatizar la importancia de estar separados para Dios. De hecho, Dios llamó a Israel una nación santa, apartada para Él, para su uso especial. Los apartó de Egipto, formó una nación para Él, para reflejar su amor al mundo. Entonces, en la mente de Dios y lo que vemos en la Biblia, Israel los sacó de esclavitud de Egipto, formó una nación y su meta era que esa nación tuviera un impacto en el mundo, hablando de hace miles de años, no de la nación política de Israel hoy en día, pero estamos hablando de en ese tiempo, Dios quería revelar su gloria y su poder y su amor a las naciones alrededor. Su meta no era tomar a Israel, encerrarlos en un lugar separado de todos y que ellos estuvieran aparte y sin tener contacto o impacto en las demás naciones. Por eso también hay muchas leyes en la Biblia que habla de cómo Israel tenía que recibir al extranjero, cómo tenía que ayudar a los que venían a visitar, los que estaban entre ellos.
la meta de Dios siempre ha sido conectar la santidad con la bendición, con el impacto en otras personas. Pero para ese tiempo, si alguien era inmundo, si había pecado, era una forma ya de mucho temor. Y no sé si yo creo que sí lo podemos entender. Porque a veces para nosotros es lo mismo. La santidad para nosotros muchas veces representa casi temor. De que quiero ser santo, quiero ser perfecto, quiero vivir sin pecado, quiero tener una vida sin ningún error, ninguna área donde Dios me podría regañar o donde Él estaría molesto conmigo. La santidad para nosotros a veces se ha convertido en una cosa de miedo, cosa que había pasado con ellos también. Entonces cuando Jesús llega y toca al leproso, la gente hubiera dicho, porque no se podía, no era permitido tocarlo. O sea, al tocar a alguien así, tú te convertías también en alguien inmundo y tenías que hacer, no sé, sacrificios y limpiezas y muchas cosas para poder estar otra vez limpio. Pero para Jesús, Él entendió, la santidad no es, me tengo que separar de esta inmundicia, de este peligro, de esta persona que está mal, de esta contaminación. Para Él no era me limito, me defiendo, me aparto. Para Jesús la santidad era yo me acerco. Y más bien mi santidad, mi limpieza, mi integridad va a transformar a esa persona. Y la persona quedó sana. Por eso lo mandó con el sacerdote para que lo revisara y dijera, no, sí, ya está limpio, ya quedó sano. Para Jesús la santidad no es apartarte, no es aislarte, no es vivir con temor de que alguien te va a contaminar. Esto no es para hablar mal de mi familia, pero no mis papás, gracias a Dios, ellos son muy equilibrados, pero mis abuelos, del lado de mi papá, en especial mi abuelo y su hermano, que era el pastor de la iglesia donde yo crecí, venían de un trasfondo hiper santo, donde la santidad era lo que más importaba. Y haciendo como que conciencia y viendo su trasfondo de los años de los hippies y todo lo que había sucedido, medio entiendo por qué fueron a ese extremo, pero sí fue un extremo. Porque yo crecí con la idea, no tanto digo de mi papá, pero de mi abuelo, según él, jugar cartas era pecado, los tatuajes obviamente pecado, tomar obviamente pecado, perforar las orejas para las niñas también era pecado, que las mujeres usaran pantalones era pecado, ir al cine era pecado. De hecho, yo fui al cine por primera vez en mi vida cuando tenía como 22 años, porque por respeto a mi abuelo. Igual mi hermana no le perforaron las orejas por lo mismo, por respeto a él. Y así una listota de cosas. Yo creo que unas 30, 40 cosas o más. Trabajar los domingos era pecado. Todo era pecado. Todo era pecado. Todo lo divertido era pecado. Y era una buena persona. O sea, la verdad, una persona trabajadora, una persona que amaba a su familia, una persona que amaba a Dios. Su hermano también, que era el pastor de la iglesia, pero él era todavía más exigente. Y yo crecí, yo lo quiero llamar trauma, con cierto trauma de que todo es pecado. Por lo menos de acuerdo a ese grupo de personas. Mis primos todavía más. Tenemos como eran 6 hermanos del lado de mi papá y nosotros somos 6 y todos tuvieron 5 o 6 hijos. De primos somos, o sea, no tengo idea cuántos somos, como 40 o 50. Y varios de ellos, la verdad, crecieron muy traumados y fueron ya al otro extremo de libertinaje, de alcoholismo, cosas así, porque crecieron bajo una forma tan estricta de ver el mundo. Y era ver el mundo como algo que te podría contaminar. Que si convivo con ciertas personas, si leo ciertos libros, si voy a ciertos lugares, si hago ciertas preguntas, si escucho esta música, si, no sé, cualquier cosa, si juego con estos juguetes. Yo recuerdo leyendo un libro que se llamaba Alboroto en la caja de juguetes o algo así. Y hablaba de que todos los juguetes míos eran pecado. Gracias a Dios mis papás dijeron, no, eso ya es mucho. Pero era de que los G.I. Joes, los Barbies, todo era pecado, todo era de los pitufos, todo tenía demonios por dentro y te iba a contaminar. Y lo digo con respeto, porque de verdad entiendo la importancia de tomar decisiones valientes y también entiendo la falta de
entendimiento que hubo, no había formas de estudiar más. O sea, muchas cosas, entonces no lo digo burlándome de ellos, seguramente mis hijos dirían lo mismo de mí. Algún día es que mi papá no nos dejaba, pero bueno, cada papá tiene que hacer lo que tiene que hacer, entonces no lo tomes, si tú crees estas cosas, perdóname, o si en el pasado los creíste, está bien, no critico en sí la forma, la creencia, porque todos las tenemos. A lo que voy es que si creemos que la santidad es una lista de prohibiciones, y es una lista de pecados, y es una lista de cosas que nos podrían contaminar. Si creemos que para Dios la santidad es apartarnos del mal, y apartarnos, ¿dónde vamos a terminar? Porque en este mundo no hay un rincón sin pecado. No hay un rincón sin algo que no es correcto, por decir. Entonces, la santidad no puede ser vivir con el miedo de que en cualquier momento le voy a fallar a Dios y voy a arruinar mi vida y voy a destruir mi futuro y mis hijos van a salir mal y Dios me va a castigar porque algo hice. Jesús no vivía con esa forma de pensar. Por eso cuando llegó con el leproso, lo tocó. No dijo, ok, no me quiero contaminar, pero de lejos te aviento, como tipo Harry Potter, no te aviento mi bendición, así como de lejos. Perdón si se ofenden con eso. No es de lanzar un milagro de larga distancia. Vino y lo tocó, se acercó a él y lo sanó con su santidad. No dejó de ser santo teniendo contacto con alguien que según el mundo estaba inmundo. Y es un cambio interno, un cambio mental que tenemos que tomar. Y en serio, lo de las reglas, si para ti ir al cine es pecado, los tatuajes, yo no te juzgo. Si tu papá, tu mamá creían eso, esto no es falta de respeto para nada. Pero Jesús llegó causando caos en las creencias de las personas, tocando a alguien, amando a la gente, sentándose a la mesa con fariseos, con prostitutas, con pecadores, con recaudadores de impuestos, con toda la gente alta y baja, rica y pobre, perfecta y pecaminosa que encontraba. Él no tenía miedo de las personas, les tenía amor, les tenía compasión. Dice que Jesús movido por compasión. La santidad es movida por compasión. No es algo diferente que la compasión. Es una parte van de la mano. Si tu santidad no tiene compasión, no es santidad al estilo de Jesús. Si mi santidad es nada más voy a apartarme de algo, voy a tener una lista de pecados, voy a, sentirme mejor que alguien más porque no peco tanto. Eso no es santidad. Eso es orgullo, eso es legalismo. Y tristemente Jesús lo estaba confrontando, pero con el paso de los años, ese concepto de la santidad y de la ley y de lo que era inmundo, se había convertido en una cultura de miedo, para empezar, pero también en una jerarquía espiritual y en una manera de medir y de juzgar y de establecer jerarquías de santidad. Yo soy mejor que tú, porque yo no hago esto. Ellos son pecadores. Y era una cultura ya de eso. La cultura estaba llena de eso y es la misma cultura que hoy en día vemos a nuestro alrededor, no solamente en temas de religión, sino en cualquier área. El ser humano somos muy buenos para buscar maneras de juzgar y de rechazar y de sentirnos mejores. Y Jesús no entra al juego. Para él son tonterías el estar midiendo, el estar aplastando a alguien, criticando a alguien para sentirse mejor. O sea, nunca encuentras a Jesús haciendo a alguien más sentir mal para él sentirse mejor. Más bien llegaba con compasión. ¿Por qué? Para empezar, porque tenía un concepto bien firme de su propia identidad y de su propia santidad para Dios. Y para entender esto, quiero explicar un poquito qué significa la palabra santo o santidad. La palabra hebrea y también la palabra griega, que se traducen al español, significan separar para algo. Es algo que fue separado para un uso específico. Muchas veces, si hemos estado algo de tiempo en la iglesia, hemos escuchado que es separado de.
pero a veces hacemos caso omiso a la segunda mitad. Es algo separado para un uso específico. Vi un meme hace unos días en Instagram, creo, que un señor que estaba diciendo a su hija porque nunca tenía ropa para donar, y era porque tenía todos sus zapatos. Él decía, estos tenis son para uso no formal, pues, pero afuera de la casa, y ya después de un tiempo, cuando están más sucios, pues ya son para uso en la casa, y ya después se convierten en tenis de trabajo. Y le entendí perfectamente bien, porque así estoy yo. O sea, en mi closet tengo como 10 pares de tenis, y todos en diferentes condiciones de oro. Y hay algunos que, pues, estos son para trabajar en el jardín. Desafortunadamente, cuando tengo que hacer algo en el jardín, jamás entro al closet para buscar esos tenis. Solamente hago el trabajo y ya después digo, usé los tenis que se supone que iban a usar para, pues, la vida normal, y ya están bien manchados. De hecho, ayer, justo estos que estoy usando, yo estaba trepado en un árbol, podando y también cortando aguacate durante 2 o 3 horas, y ya después dije, no, ya los manché, y aquí estoy. Entonces, eso es pecado contra mis zapatos, mis tenis. ¿Por qué? Porque tenían que estar apartados para un uso específico, y los usé mal. Entonces, santidad hubiera sido usar estos tenis para este uso, estos otros para otro uso. Como que lo hice mal. Entonces, eso ya es pecado riéndome, pero realmente eso es el significado de pecado y santidad. Es apartar para un uso específico, y si no se usa para ese uso, entonces ya es inmundo, ya es pecado, ya es algo negativo. No porque Dios puso unas listas de cosas y esto está bien y esto está mal y ya, pero porque tiene para nosotros un futuro. Te creó con potencial, te creó con capacidades, te creó con un futuro, con impacto, con dones, con talentos. Te puso en un mundo rodeado de personas que necesitan de ti. Entonces la santidad es simplemente hacer lo que Dios tiene para tu vida. No es cumplir con una lista así arbitraria, desconectada de la realidad, de prohibiciones o de mandatos. No, ya soy santo porque cumplí. Para Jesús la santidad era, pues, salgo a la calle y hoy voy a hacer lo que Dios ponga delante de mí. Eso era su identidad. Su identidad era, yo soy el escogido de Dios, un escogido de Dios, como tú y yo somos escogidos por Dios. No para morir en la cruz por los pecados del mundo. Tenemos otro llamado muy diferente, mucho más pequeño se podría decir. Pero Dios te hizo con capacidades, con talentos y con un llamado. Y el día de hoy en la tarde, cuando llegas a tu casa, mañana cuando vas al trabajo o a la escuela, Dios te apartó para algo, te escogió para algo, y es algo positivo, es algo emocionante, es algo impactante. Y la santidad no es vivir todo el día sin decir ninguna grosería, no es manejar de aquí a tu trabajo sin enojarte con alguien más, aunque, o sea, es parte de. Pero la santidad es decir, ¿para qué me puso Dios en la tierra el día de hoy? ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis talentos? Mi llamado, lo que Dios ha puesto en mí para cumplirlo. Eso es parte importante de la santidad. Y Jesús entendía eso. Entonces, cuando iba caminando por la calle y se topa con alguien que necesita ayuda, si tiene lepra, si es cojo, si está peleando con alguien más, entonces la reacción de Jesús siempre fue evaluar su propio llamado y ver si le podía ayudar en algo. Si era con enseñanza, con un milagro, con comida, con un regaño. Su forma de llegar con la gente siempre era con base en su identidad como escogido de Dios. Para mí es muy importante y muy divertido eso, porque me hace pensar entonces, ¿para qué existo, no? Hoy, ¿qué tiene Dios para mí el día de hoy? La santidad deja de ser una lista de prohibiciones y cosas que nunca voy a poder hacer bien, porque voy a equivocarme en algo. O sea, debo tratar de hacer las cosas bien, pero no para cumplir con una lista, sino para no lastimar a nadie y para ayudar a los que puedan. Todo pecado tiene que ver con lastimar a alguien, o a mí o a alguien más. Entonces, si mis acciones, mis palabras, incluso mis gestos, hasta mi silencio,
Si eso lastima a alguien, entonces de alguna manera estoy pecando, se podría decir, porque no estoy cumpliendo con el llamado de Dios de amar. Es eso nada más. Por eso el resumen de todas las leyes es el amor. Porque cuando amo, si de verdad amo a la gente, entonces puedo cumplir con toda la ley en automático. Ahora, en la realidad es más complejo que eso, ¿no? Porque aunque quieras amar, a veces te enojas. No comiste, no desayunaste, estás de malas, alguien te dice algo y ¡pah! Reaccionas mal. Ok, está bien. Aprendemos, ¿no? Y cambiamos y pedimos perdón y seguimos adelante. No tenemos que ser perfectos, pero la meta es amar. Y el amor, el amar como acción en sí te lleva a la santidad y refleja tu santidad. Por eso Jesús podía tocar a alguien y recibirlo y tomarlo sin decir, a ver, déjame revisar la ley, si esto se permite o no se permite. No, la ley del amor, el impulso del amor, le dijo claramente, tú tienes que acercarte a él y tocarlo y sanarlo. Entonces lo hizo y siguió con su día. Imagínate a los fariseos y la gente, a ver, ¿se puede o no se puede? Qué loco, mira lo que hizo, todo el día chismeando, ¿no? Acerca de algo, y Jesús, pues ya, siguió adelante. Y el leproso, feliz. O sea, la historia no sigue a él, no sabemos qué pasa con él, pero imagínate, Jesús cambió su vida, un instante, y cambió su vida. Y seguramente mucha gente ahí, no, pero la ley marca y que estaría bien o no. Una persona fue sanada, su vida fue transformada. Dios hace eso en nosotros. Y creo que si vamos a ser santos, como Jesús fue santo, tenemos que entender que esa santidad es una acción, es una conexión empática con las personas. Y de hecho la primera cosa que veo en Jesús fue su identidad. La segunda cosa fue su empatía. Hay unas cosas que hoy nosotros tenemos que hacer para ser santos como Jesús fue santo. Uno es tu identidad. Segundo es la empatía o la conexión con la gente. Porque la santidad en tu cuarto, en tu casa, a solas, en una monte, es una santidad a medias. O ni siquiera casi es santidad. La santidad es conexión, es contexto, es estar rodeado en algo, en un contexto. Entonces, durante muchos siglos, la gente que quiere ser más santo, a veces va, los ermitas, las monjas, personas así, a veces lo hacen por huir del mundo, por no contaminarse con el mundo. Eso no es santidad. También muchos lo han hecho, según su testimonio, para acercarse a Dios, para estar más cerca de Dios. Qué bueno, admiro su compromiso, su entrega, pero la santidad al estilo de Jesús no fue una santidad solamente para con Dios. Fue una santidad que se conectaba con Dios para entender su propia identidad y luego se reflejaba con un mundo que necesitaba el poder de Dios, que necesita el poder de Dios y el amor de Dios. Entonces la santidad es en comunidad. La santidad al estilo de Jesús es decir, ¿qué necesita mi prójimo? Y me encanta la palabra prójimo. Para mí es una de las mejores palabras en el Nuevo Testamento. ¿Quién es mi prójimo? Porque quiere decir el que está cerca de mí. No sé si te pasa que al leer por 2 minutos las noticias, o sea, te abrumas. Es demasiado. Guerras, decisiones, palabras, racismo, violencia. O sea, es importante saber lo que está pasando y al mismo tiempo es demasiado. A veces lo veo y digo, no, esto no, yo no puedo. Y lo que tengo que hacer es hacer la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo resolver? Porque puedo leer en 10 minutos 100 diferentes noticias y la mayoría van a ser malas y no puedo hacer algo en esas situaciones. Tal vez en una, tal vez en ninguna. Pero lo más seguro es que hoy en mi día, voy a estar en contacto con 10, 15, 20 diferentes personas y en su vida sí puedo tener un impacto. Entonces no estoy diciendo que no leas las noticias, hay que estar, o que no participes en la política y lo demás. Sí hay que estar involucrados, conscientes, orar, levantar la voz, marchar quizás, no sé, hacer lo que tengas que hacer, eso sí. Pero ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es el que está a tu lado? Porque todo lo que hacemos en esta vida está conectado con alguien más, con personas que están a nuestro alrededor. Estoy leyendo
bueno, estoy escuchando porque es audiolibro, un libro acerca de la física cuántica, no sé ni por qué. Bueno, sí sé por qué, porque estoy corriendo, es una historia larga. Y bueno, para distraerme, estoy escuchando ese libro porque el hacer mi mente sufrir hace que mi cuerpo no recuerde, no se dé cuenta de todo lo que estoy viviendo. Entonces, estoy intentando, entender la gravedad cuántica y cosas que no entiendo para nada. Pero el autor es italiano, el libro en inglés, es leído por un inglés. Entonces su acento es muy chido, se escucha súper padre. Entonces ahí estoy escuchando acerca de la gravedad. Pero algo que, aunque no entiendo casi nada de lo que dice, una parte que sí me quedó muy claro y que me está fascinando ahorita, es que en su esencia, la realidad que conocemos como materia, como tiempo, como gravedad, como fuerzas, consiste en conexiones, en cosas microscópicas que no podemos ver, pero están conectadas. Los electrones, los protones, todo lo demás, casi realmente, según él, ni existen, menos cuando están en conexión con algo más. Si están en conexión, los podemos ver, desaparecen, están acá y están en conexión. Y la realidad, la tela del universo, consiste en conexiones, en interacciones. Lo que existe únicamente en relación a otra cosa. Y al estarlo escuchando, digo, no entiendo todo lo que hace las ecuaciones, digo, wow, qué loco, qué bueno que hay gente que hace eso y que no va a haber examen después de este libro. Pero el concepto, ¿no?, de que la tela del universo está hecho de conexiones, me recuerda mucho de cómo es la raza humana, cómo nos hizo Dios y cómo funciona el amor. Mi prójimo, el que está a mi lado, tiene a su lado otro prójimo y otro prójimo y otro prójimo, y todos estamos conectados. Y tal vez yo no puedo hacer mucho respecto a la guerra en Irán, menos orar, pero puedo amar a mi prójimo, y él ama a su prójimo, y a su prójimo, y en algún momento vamos a cambiar el mundo. Entonces Jesús entendía que la santidad se vive, y se vive en relación, en conexión con otras personas. Y la pregunta que tenemos que hacernos, si vamos a hablar de la santidad, no es si hoy dijimos menos groserías que ayer, o si nos enojamos menos o más que ayer, o si vimos una película que no tenía que haber visto, o lo que sea. La pregunta es, ¿con quién tuve una interacción positiva? ¿Cómo extendí el reino de Dios, siendo ese reino justicia, paz y gozo? ¿Cómo mostré el amor de Dios a mi prójimo el día de hoy? Eso es la esencia de la santidad. Y su opuesto, obviamente, sería lastimar a las personas. Entonces, sin esas interacciones, terminamos lastimando a alguien, que suele pasar también. Eso ya sería pecado o una falta de santidad, y es algo serio y es algo grave. Entonces tampoco estoy con esto menospreciando la importancia de la toma de decisiones. Es sumamente importante, pero es una decisión, es una toma de decisiones con un propósito que es el amor. No el propósito de decir cumplí con esta lista. No fui al cine, no jugué cartas, no usé lo que sea. Digo, sin criticar a nadie, pero eso no es la esencia de la santidad que Jesús nos muestra. La esencia es la interacción con la gente. Y la tercera cosa, y con eso terminamos, es la acción. Y he hablado ya de esto, pero la empatía a fuerza te lleva a la acción. La empatía no es de lejos mirar, pobre, está sufriendo. La empatía es una conexión más cercana, donde sientes lo que siente hasta cierto punto. No te pierdes, eso lo he dicho antes aquí, es importante recalcarlo. No me pierdo, no me puedo perder en alguien más. Jesús no se perdía, él sabía quién era y seguía adelante. El joven rico que se fue y no le hizo caso, Jesús no dijo, no, perdón, déjame, te lo hago más fácil. Él lo dejó ir. Entonces mi forma de vivir tiene que ser de que estoy conectado, pero soy diferente pero no indiferente, como decimos a veces. Entonces la empatía es ver a la persona, sentir su dolor, mirar su situación, comprender sus luchas, sin juicio, sin rechazo, sin odio. Y la acción, entonces, es ahora qué puedo yo hacer. Y no somos Jesús. Si me encuentro con alguien con una enfermedad de la piel, yo creo que lo mando con un dermatólogo, porque no está en mí sanarlo. O sea, a lo mejor oro, pero pues si no funciona, entonces sabes que, mira, tengo uno,
por esa plaza, platica con él, con ella. Pero a lo mejor puedo amar a alguien, puedo abrazar a alguien, tal vez puedo dar dinero, un trabajo, yo no sé, hay un millón de cosas que uno puede hacer, pero la acción es lo que sigue después de la empatía y después de la identidad de uno mismo. La santidad no es solamente la acción, es la conexión con la persona. Y creo que únicamente así podemos evitar el legalismo que tan fácilmente entra y nos termina separando y nos termina dando miedo y nos termina haciéndonos sentir mejores que alguien más. Si nada más nos enfocamos en la acción, lo que hice, cómo logré, no, esa no es santidad. La santidad es, a ver, ¿quién es mi prójimo? Siento compasión, como Jesús, siento empatía y luego me pregunto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No qué tengo que hacer para que Dios no se enoje, qué tengo que hacer para ser santo. No, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a Dios? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer? Dios, dame esa capacidad, esa creatividad, esa idea, esa conexión. Y es entrar a tu día con esa mentalidad de que Dios me puso aquí con un propósito. ¿Me apartó de qué? Del odio, de la adicción, del juicio, del orgullo, del temor, de la suciedad, de la perversión, de lo que sea, del alcohol, mil cosas. Dios nos apartó de las cosas destructivas para algo, para bendecir, para dejar huella, para criar a nuestros hijos, para sonreír, para, no sé, mostrar a la gente cómo es Dios. Así era Jesús, así vivió toda su vida. Por eso lo seguimos viendo como ejemplo, seguimos aprendiendo de Él. Quiero terminar con una oración, orando juntos. No sé si gustan ponerse en pie conmigo. Vamos a cantar unas canciones juntos en un momento más. Pero me gustaría orar que Dios nos ayude el día de hoy a entender cuál es nuestro propósito, cada uno. Que Dios te ayude a, no sé, tal vez volver a soñar, incluso volver a hasta verte diferente, verte con más capacidad, con más creatividad, con más fe. No juzgarte, no criticarte, no etiquetarte. Debes dejar de decir que tú eres y algo malo, siempre lo hacemos. Soy muy esto, ¿no? Y ponemos etiquetas que no nos sirven para nada, que ni siquiera son de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú nos has llamado a una vida de libertad, a una vida de gozo, a una vida de importancia, una vida significativa. Sabemos que hay cosas que no vamos a hacer bien, que vamos a fallar en algunos momentos, y te damos gracias de antemano por tu compasión y tu misericordia. Queremos ser humildes, queremos ser pacientes con nosotros mismos. Y Dios, junto con todo eso, queremos soñar, queremos sentir pasión, queremos sentir un llamado para nuestro prójimo. Ese mismo llamado que llamaba a Jesús y que dirigía a Jesús en sus caminos cada día, que lo ayudaba a mirar a la gente olvidada y a sanarlos y ayudarlos. Incluso cuando enfrentaba crítica, Dios, queremos esa misma pasión en nosotros. Y hoy pedimos más santidad, no como algo legalista, sino como un reflejo de tu compasión y del llamado que tienes para nosotros. Te damos gracias, Dios, porque has hecho grandes cosas en y a través de cada uno de nosotros. Lo reconocemos hoy. Hemos podido seguirte. Nos has dado la gracia que necesitamos para hacerlo. Y sabemos que nos queda mucho más por delante. Vamos a ser mejores papás, mejores amigos, mejores esposos, con más influencia, con más ideas, beneficiando a más gente. Dios, danos esa capacidad cada vez más grande, esos dones cada vez más útiles, cada vez más con más experiencia y más madurez para poder ayudar a más gente, a mucha gente. Te damos gracias en el nombre de Jesús.